Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento me veas. Hoy hablaremos sobre la exploración de los significados profundos en los análisis cualitativos de contenidos en las ciencias sociales. ¿De qué vamos a hablar más de manera un poco más específica? De las metodologías, herramientas tecnológicas y su evolución para la interpretación de datos en contextos sociales, es decir, el uso de ciertas metodologías a través de las inteligencias artificiales para mejorar la interpretación de datos que podemos recabar ya sea de entrevistas, de otras investigaciones, etcétera, etcétera. Esto perteneciente a la actividad 10 de la presentación en línea sobre análisis cualitativo de contenido. Bueno, clic, clic, clic. Hoy estaré hablando sobre el análisis cualitativo de contenido, con un enfoque, pues, ¿cómo decirlo?, más clave para para las ciencias sociales, que nos permita abordar fenómenos complejos y profundizar en qué, en la interpretación de mensajes. Este enfoque no solo se ha desarrollado a través de diversas teorías y metodologías, sino que con la inclusión de herramientas y tecnologías como Atlas.t y la inteligencia artificial, se ha ganado una nueva capacidad para sistematizar, interpretar y extraer patrones de los datos. A lo largo de esta presentación voy a desglosar los fundamentos del análisis cualitativo, su relación con las tecnologías emergentes, así como los pasos metodológicos fundamentales que nos guían en el proceso. Pues primero tenemos justo la importancia del análisis cualitativo en ciencias sociales, la relación entre el análisis cualitativo y el software y el análisis de contenido como herramienta. Primero, antes que nada, vamos con la importancia del análisis cualitativo en las ciencias sociales. El análisis cualitativo ha cobrado relevancia, ¿por qué? Porque nos permite comprender fenómenos sociales complejos que nos pueden ser reducidos a simples números o variables cuantificables. Este enfoque nos va a nutrir de paradigmas naturalistas y cuantitativos y su flexibilidad metodológica, la cual va a ser clave, ya que nos permite adaptarnos a diferentes disciplinas y contextos, ya sea en psicología, sociología, historia, entre otras. Es crucial tener un conocimiento profundo de los fundamentos epistemológicos y metodológicos del análisis cualitativo para llevar así a cabo una interpretación adecuada. Este enfoque, en lugar de buscar generalizaciones masivas, se enfoca en qué? En contextos específicos y en la comprensión profunda de los significados de los datos. La relación con herramientas como Atlas-T, que facilita la sistematización de datos y la generación de categorías inductivas, potencia aún qué más potencia aún más la flexibilidad del análisis cualitativo, permitiéndonos manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente o incluso chicos, pero encontrando patrones dentro de estos. Después, tenemos el análisis de contenido como una herramienta, pues, intermedia, vaya. El análisis de contenido, aunque originalmente centrado en la cuantificación y en la objetividad, ha evolucionado ¿para qué? Para incorporar una interpretación de los mensajes latentes, según la definición de Bardeen. El análisis de contenidos es un conjunto de técnicas diseñadas para inferir conocimientos relacionados con la producción o recepción de los mensajes, lo que lo convierte en una herramienta poderosa en los estudios comunicacionales. Es por esto que lo estamos investigando, es una herramienta clave para poder desarrollar nuestras investigaciones. Esta metodología no solo va a ser útil para estudiar medios de comunicación, sino que se va a expandir a diversas disciplinas como la psicología, la sociología y la historia, como lo hablamos en algún momento, eran parte como de, pues ahora sí, de que nos facilita la información de las entrevistas que obtengamos para nuestros análisis sociales, para alguna teoría que tengamos, es decir, como, no sé, estoy pensándolo, ¿cuánta gente ha sido afectada por algún tipo de serie o tiene ciertos patrones de conducta? Al entrevistarlos vamos a ver qué tipo de palabras se repiten, qué tipo de patrones. Estas mismas aplicaciones las van a volver variables cuantificables y van a medir cuánto aparecen. Eh, Ahora bien, tenemos los contextos cambiantes. ¿Cuáles son los contextos cambiantes? Estos nacen de la inteligencia artificial y las herramientas justo como Atlas-T, las cuales van a jugar un rol fundamental en esta evolución, permitiendo que un análisis más rápido y eficiente. Con I-coding, es decir, Artificial Intelligence Coding, es posible identificar significados latentes en los textos y generar ¿qué? Categorías emergentes, lo cual acelera la codificación y mejora ¿qué? La interpretación. Después también tenemos los criterios de validez y la confiabilidad en el análisis cualitativo. ¿Cómo va a ser esto? La validez y la confiabilidad en el análisis cualitativo se ha reinterpretado debido a la naturaleza pues bastante flexible de este enfoque. Mientras que en los paradigmas cuantitativos los criterios de validez y confiabilidad son estrictos y cuantificables, en el análisis de cualidades se busca más generar conocimiento contextualizado en enfoques fenomenológicos. Por ejemplo, la credibilidad del análisis es fundamental.
Las herramientas tecnológicas como Atlas-T garantizan que la confiabilidad y el rigor del proceso mediante la codificación sistemática, es decir, que brindan un sistema a nuestras investigaciones, nos permiten tener, pues ahora sí que un mayor orden, permiten que los analistas, es decir, nosotros, identifiquen patrones clave en entrevistas y otros documentos. También tenemos la evolución histórica del análisis de contenido. El análisis de contenido, ¿cómo comenzó? Comenzó como una técnica que cuantitativa, centrada en la medición de variables de mensajes manifiestos con los trabajos de Allport y Bertelson. Sin embargo, en las últimas décadas, estudios como los de Mehring y Bardeen han redefinido el análisis de contenido, enfocándose en qué? En la interpretación de los significados subyacentes a los mensajes, es decir, aquello que se puede interpretar entre líneas. La relación con la inteligencia artificial y Atlas-T refleja esta evolución, combinando las primeras metodologías sistemáticas con enfoques más interpretativos. Las herramientas modernas ahora nos van a permitir detectar patrones y asociaciones mucho más profundas, algo que antes tomaba mucho más tiempo o simplemente no era posible. También tenemos las definiciones modernas del análisis de contenido. Hoy en día el análisis de contenido se entiende más como un proceso, ¿cómo decirlo? Empírico, metodológico, que permite interpretar los mensajes dentro de sus contextos, identificando significados profundos según Mehring, que nos dice el análisis de contenido no va a requerir cuantificación, sino que más bien requiere un paso a paso sobre cómo vamos a interpretar los resultados o los datos que obtengamos. En esta era digital, la codificación automática en herramientas como Atlas-D sigue este tipo de enfoque, permitiendo que los datos se codifiquen de manera sistemática y que se generen categorías concurrentes para facilitar ¿qué? La interpretación de los resultados. ¿Cuáles son los principales pasos del procedimiento del análisis cualitativo de contenido? Pues bien, ahora que hemos comprendido los fundamentos y la evolución del análisis cualitativo, pasemos a detallar los pasos fundamentales en este procedimiento, basados en enfoques deductivos e inductivos como los de Mehring y Glasser y Strauss. Primero tenemos el primer paso. Es la selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación. El primer paso en este análisis cualitativo es definir la postura teórica desde la cual se va a abordar el análisis. Esto incluye decidir si se enfocará en el comunicador, la producción del texto o el contexto sociocultural. ¿Según quién? Según Head, sí, según Head, es crucial clarificar el paradigma de investigación para garantizar que la interpretación sea lo más objetiva posible, reconociendo que no toda la interpretación está influenciada por los supuestos y las subjetividades del investigador, sino más bien por el contexto que la rodea. Segundo paso, tenemos el desarrollo del preanálisis. En el desarrollo del preanálisis tenemos que es un proceso de organización inicial del material. Aquí se va a realizar la recolección de documentos como qué, como entrevistas, cuestionarios o discursos, y se establecen guías de trabajo. Esta etapa también implica delimitar el corpus para asegurar que los documentos seleccionados sean pertinentes y exhaustivos. Además, el formato de los documentos debe ser homogéneo. ¿Para qué? Para facilitar el análisis de lo que es crucial en el contexto de grandes volúmenes de datos, como los que se manejan en la investigación cualitativa contemporánea. En el tercer paso, la definición de las unidades de análisis, es decir, el corpus, vamos a tener que las unidades de análisis son los segmentos específicos del contenido, que nos van a servir, nos van a servir de base para la categorización e interpretación. Estas unidades pueden ser verbales, palabras, frases, párrafos, algo que se esté repitiendo en tus entrevistas. No gramaticales también pueden ser, como documentos completos, por ejemplo, o híbridas, como fragmentos audiovisuales de contenidos más de nuestra investigación. Este paso va a ser esencial, pues las unidades de análisis definen los límites del contenido que será interpretado y categorizado. También tenemos que tener muy claro la definición de reglas de análisis. Las reglas de análisis guían la codificación del material y por lo tanto nos van a permitir que el proceso sea consistente y lógico. Estas reglas pueden ajustarse conforme se avanza en el análisis, reflejando la naturaleza pues inductiva de lo que estamos haciendo, del enfoque cualitativo, vaya. Es importante que estas reglas vayan a estar claramente definidas y sean coherentes con los constructos teóricos del investigador, es decir, con aquello que estamos tratando de pues, respaldar, vaya. También tenemos el quinto paso. El quinto paso va a ser el desarrollo de categorías y de análisis de contenidos. ¿Cómo va a ser esto? La elaboración de categorías es pues uno de los pasos más importantes del análisis cualitativo. Las categorías nos van a permitir clasificar el contenido de manera definitiva.
Estas pueden ser tanto descriptivas como interpretativas. La categorización no solo nos va a organizar los datos, sino que también permite generar nuevas relaciones teóricas entre ellos, lo que facilita la creación de teorías fundamentadas en los datos. Durante este proceso, la teoría fundamentada, de Grounded Theory, según el texto, juega un papel esencial, ya que utiliza ¿qué? La comparación constante. ¿Cómo? Para generar categorías emergentes. O sea, va a estar casi todas las variables que tengamos posibles de cuantificar, a pesar de que sean cualitativas, va a generar como una interpretación de qué se está repitiendo, qué patrones se repiten. Va a generar una categorización a pesar de que, incluso de las conversaciones que podemos creer que no tenían tanto vínculo, que se disociaron del enfoque de nuestra investigación, vamos a poder ver a través de este uso de aplicaciones de inteligencias artificiales un mapeo de cómo es que se relacionó lo que dijo nuestro entrevistado uno con el entrevistado 10, a pesar de que tal vez no fueran necesariamente las mismas preguntas, cómo es que los tópicos se volvieron a encontrar. ¿Qué nos va a permitir esto? Que luego se va a organizar en una matriz de contingencia, ayudando a verificar las inferencias. Ahora sí, como parte de nuestra conclusión tenemos pues, la integración de los hallazgos y la confiabilidad del análisis. Pero antes de llegar a esa parte, mucho de estas aplicaciones nos permiten la elaboración de un manual de códigos. ¿Cómo es esto? Pues nos permite como que seguir un patrón de los mismos analistas, de la misma comunidad investigadora, para poder desarrollar de una manera más fácil ahora sí que la conexión con el uso de estos sistemas. Eventualmente ese proceso analítico va evolucionando y también nos va a invitar a revisar las reglas que hemos creado, pues ahora sí que de análisis, para garantizar que exista una consistencia y validez dentro del uso de estas mismas inteligencias artificiales. Finalmente, necesitamos, al confiar que estas van a elaborar un mapeo correcto, también tenemos que verificar que nuestro contenido siga siendo relevante y pues ahora sí que asegurar que seguimos de manera exhaustiva las reglas, ¿no? Que no podemos ahora sí que caer en un bias o cancelar nuestra propia investigación por confiar de más en las IAs, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Pues justo a través del apoyo de la definición de categorías, del proceso de elaboración de categorías y de la explicación clara de cada subtópico que nazca de estas categorías. Eh, Finalmente, también vamos a tener esta parte de la integración de los hallazgos, que va a implicar una síntesis de los resultados en una interpretación teórica sólida, la cual va a ser importante a lo largo de todo el proceso, que se revise constantemente el análisis para ajustar ¿qué? Las categorías y asegurar que se está extrayendo el valor máximo de estos datos. ¿Cómo? Haciendo justo un proceso de análisis correcto y un uso de la teoría fundamentada correcto. Pues sí, o sea, elaborando una comparación constante de nuestros resultados, justo apoyándonos de la inteligencia artificial, apoyándonos de lo que estamos viendo que se está repitiendo, pero apoyándonos más como viendo que se repitan los patrones y asegurando nosotros que estos se repiten. ¿Cómo? Categorizando, apoyando a la misma IA a justo valorar estas matrices de contingencia, esta agrupación de datos, esta inferencia, cómo se conectan nuestras interpretaciones, nuestros estudios, nuestras variables, y así finalmente poder pues, hacer que los investigadores validen sus hallazgos. La validez, por su parte, ¿cómo se va a referir? Se va a referir a la capacidad de las inferencias para sostenerse frente a otros métodos y se puede evaluar mediante la validez semántica, muestral de constructo o predictiva. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras reflexiones finales? Nuestra reflexión final va a caminar más que nada en este trayecto de que el análisis cualitativo de contenido es un enfoque robusto y flexible, vaya, que permite generar interpretaciones profundas y contextuales, gracias a la integración de herramientas tecnológicas como Atlas T y la inteligencia artificial. Este proceso se ha vuelto aún más eficiente, permitiendo la generación de teorías y la identificación de patrones que enriquecen nuestra comprensión del mundo social. Pero no solo eso, que nos conectan con otros investigadores. Es decir, nuestros resultados eventualmente apoyados con la inteligencia artificial van a brindar las pautas para que exista una conexión o un grupo más unido entre los analistas, es decir, entre los analistas de datos, entre los sociólogos, entre demás y demás, vamos a poder verificar nuestras fuentes de información, nuestras interpretaciones, nuestros resultados, incluso saber cuando tal vez se nos presente una situación en la que nuestro mismo argumento, nuestra misma tesis pueda ser rebatida.
a futuro, eventualmente, claramente con el avance de las tecnologías y de las inteligencias artificiales. Por el momento, ya para cerrar, les estoy brindando un breve summary de mis referencias bibliográficas. Como podrán ver, justo es del texto que ocupamos. Es casi casi como un rescate de todo, porque finalmente mencioné a varios de los autores. Este, y a la par de lo que justo se subió a la plataforma, incluir los links de Brightspace sobre la presentación de la profesora Arevalo para informarnos sobre justo estas IAs, ¿no? Es el Atlas y demás. Y a la par, para justo incluir los detallitos como las infografías que nos vienen en la página. De ahí en fuera, muchísimas gracias. Espero que tengan una muy bonita noche. Agradezco su atención y eso sería todo.